¿Qué tal, maestras, maestros? Buenos días. Les ofrezco mil disculpas por la situación que se presentó el día de ayer. Efectivamente fue el internet y fue en toda la zona. Y bueno, desgraciadamente nos perjudicó, pero eh, grabo la sesión, se las comparto, les comparto la presentación. Y si en algún momento tienen alguna duda o necesitan algún apoyo, aquí estamos a sus órdenes. El derecho a la educación. Un tema en el que estamos involucrados absolutamente todos, ¿sí? No nada más la parte legal, no nada más el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, no, también nosotros los docentes, los alumnos, los padres de familia, toda la comunidad educativa, estamos involucrados en este tema, ¿sí? Vamos a comenzar con la situación del concepto de educación, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros debemos de tener un concepto, un significado dirigido a la educación, ¿sí? La educación es un proceso humano y cultural, un proceso humano y cultural, ¿sí? En donde se debe de considerar principalmente la edad, ¿sí? Las condiciones, la naturaleza de nuestros estudiantes. Todo esto tiene que ver con el tipo de educación, con el nivel de educación que va a recibir el estudiante. Por eso, la pedagogía del siglo XXI, pues, nos menciona, nos solicita que se realice un diagnóstico o un contexto escolar, ¿sí? Recuerden que nosotros debemos de presentar, no debemos de conocer, debemos de presentar una habilidad especial, una habilidad del docente del siglo XXI, sí, que es saber conocer a nuestros estudiantes, saber conocer a nuestros estudiantes, porque pues es la plataforma de despegue hacia todo el proceso que se va a compartir en cuanto a la educación se refiere. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a atender a los estudiantes? Cómo se tienen que atender a los estudiantes? Se tienen que conocer sus intereses, se tienen que conocer sus características, se tienen que conocer eh, sus necesidades, sus problemáticas. Y esto aparece de forma implícita en el artículo tercero. Sí, el artículo tercero nos indica que debemos de atender estos aspectos en los estudiantes. Entonces, por eso, el proceso humano y cultural con base a la condición y naturaleza de nuestros estudiantes. ¿Ok? Esto se debe de conjugar, esto se debe de vincular sus características, sus aspectos, sus problemáticas, sus intereses con los contenidos de cada una de nuestras asignaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la pedagogía moderna nos indica que debemos de considerar una base fundamental, pedagógicamente hablando, ¿sí? Que es que el estudiante debe de aprender, debe de aprender con lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y para qué lo está viviendo. Entonces nosotros debemos de tener estas características del concepto de la educación para poderla dirigir, ¿sí? Para poderla implementar conforme a las nuevas disposiciones, ¿sí? Conforme a las nuevas disposiciones. Me refiero a la pedagogía moderna, me refiero a nuestro marco curricular común,
Me refiero a nuestra nueva escuela mexicana, nuestros planes, nuestros programas. Sí, los cambios se presentan no nada más por contentillo de los gobiernos, no, los cambios se presentan porque nuestros estudiantes eh, están evolucionando constantemente, ¿sí? Por lo tanto, la educación, nuestra práctica docente, debe de estar evolucionando, ¿sí? Eso es lo que debemos de considerar. Por eso nosotros somos, no debemos de ser, somos docentes del siglo XXI, docentes innovadores, ¿sí? Los docentes constructivistas, docentes humanistas, conectivistas, para poder cumplir con esa tendencia educativa. Bueno, vamos a manejar tres conceptos básicos, ¿sí? Para la situación de este derecho a la educación. Y el concepto general, el concepto universal, es el que propone la UNESCO. ¿Ok? Es el que propone la UNESCO. Eh, ese derecho a la educación, ¿sí? Pues está dirigida, eh, lógico, principalmente a los que no la tienen, a los más necesitados, ¿sí? A los marginados, porque su propósito es que todo estudiante, independientemente de la edad, participe plenamente en la sociedad. Y vean cómo de aquí se desprenden y algunos tecnicismos que se están ocupando en la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Uno de ellos es este, que el estudiante participe en la sociedad. Nosotros somos agentes de cambio. Y si nosotros somos agentes de cambio, al que tenemos que cambiar, al que tenemos que transformar, es al estudiante. ¿Sí? Y si nosotros cambiamos al estudiante con lo que nos corresponde en nuestro nivel, ¿sí? Le vamos a dar herramientas para que él cambie a la sociedad en su momento. Esto es lo que le preocupa a la UNESCO. Ajá. Que la educación llegue a los marginados, independientemente de la edad, independientemente de la situación económica, independientemente de la situación social, ¿sí? Para que se puedan integrar y participar plenamente en la sociedad. El otro concepto refiere a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Los conceptos y las temáticas, los contenidos de esta temática, ajá, van a estar alineados, ¿sí? Van a estar alineados teórica y prácticamente, ¿ok? Aquí la Secretaría de Educación Pública tiene como propósito garantizar ese derecho de la educación a toda la población de México, con ciertas características que ya dependen de la educación, de la pedagogía moderna, actual. Debe de ser equitativa, inclusiva, intercultural e integral. ¿Sí? Equitativa porque no importa eh, el género, por ejemplo, no importa el género, no importa la edad, pero se tiene que ofrecer esa educación, ¿sí? Inclusiva, no importa las condiciones. Ajá. Intercultural, no debe de importar eh, si un estudiante pertenece a cierta cultura o nivel cultural para poderle ofrecer esa educación. Integral, ¿por qué? Porque le debemos de
de hacer llegar al estudiante esas herramientas universales, esas herramientas que va a utilizar o que debe de utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Por eso, ahora la nueva escuela mexicana, uno de los propósitos fundamentales de esta nueva escuela mexicana es la formación integral del estudiante, ¿sí? La formación integral del estudiante. Nosotros como docentes en nuestra práctica, ¿cómo desarrollamos esa formación integral? Ajá. ¿De qué modelos estamos echando mano? ¿De qué métodos estamos echando mano? Por ejemplo, estamos llevando a la práctica el constructivismo, el humanismo, el conectivismo, ¿sí? Criterios constructivistas más criterios humanistas es igual a una formación integral. ¿Esto cómo se está trabajando? ¿Ok? Eh, la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, sí, refiere a un eje central que sea de interés para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sí, que refieran a su modalidad, ¿no? Que refieran a su lugar, a su ubicación geográfica, que es lo que ya se viene trabajando, sí, esta parte de contextualizar esa educación, sí. Eh, Comentaba al principio, todos estamos involucrados. O sea, no nada más es la parte legal. Ajá, ¿qué estamos haciendo el resto de la comunidad para que esta educación, ¿sí? Que esta educación, este derecho a la educación sea efectivo, sea eficaz? Muy bien. Y la nueva escuela mexicana, por su parte, eh, hace énfasis, ¿sí? En esta actualización del derecho a la educación, ¿sí? Y lo hace legalmente a través de los artículos tercero, 31 y 73. ¿Sí? Actualiza, actualiza el contenido de estos tres artículos, ¿sí? Para que exista ese derecho, a la educación, ¿sí? Y le da el enfoque que promueve derechos humanos, ¿sí? Sobre la igualdad sustantiva. Este enfoque, como todos lo sabemos, es humanista, es humanista, ¿ok? Y bueno, haciendo énfasis en este término de humanista, en este concepto, en este tecnicismo, ¿sí? Eh, debemos ser conscientes de cuánto tiempo ya lleva ejecutándose el contenido de la nueva escuela americana y a qué nivel nosotros la estamos trabajando, la estamos considerando, ¿sí? Hemos ubicado en varias ocasiones a compañeros que siguen trabajando solamente el constructivismo. Entonces, si se está trabajando solamente el constructivismo, no se está correspondiendo a la esencia de la nueva escuela mexicana. Esa esencia de la nueva escuela mexicana es humanista, ¿sí? Y nos podemos percatar de inmediato, los que ya estamos en el ejercicio, ¿sí? Los que vamos hacia el ejercicio de la educación, ¿sí? ¿A qué nivel estamos considerando ya esta tendencia humanista? Bueno, vamos a ver qué nos dicen estos artículos ya de forma directa, conforme al ajuste, a la actualización que ya se realizó. Toda persona, el artículo tercero, toda persona tiene derecho a la educación. Esta educación, eh, pues ofrece una garantía, ¿sí? Desde la educación inicial hasta la educación superior,
ofrece una garantía, debe de ofrecer una garantía por la federación, por el estado, por el municipio, según corresponde. ¿Ok? Y nos indican algo muy importante que seguramente va a aparecer en el examen. ¿Sí? El nivel de obligatoriedad. El nivel de obligatoriedad. ¿Sí? Recuerden que por muchos años fue la secundaria. En la actualidad, sí, en la actualidad es educación media superior. Es educación media superior. ¿Sí? Y también corresponde al Estado, ajá, a la federación, al Estado, al municipio, concientizar la importancia de la educación. Sí, no nada más el derecho, sino también concientizar la importancia que se tiene en el estudio, en la superación, en la preparación de los individuos de tal lugar. Eso es lo que propone en la actualidad el artículo tercero. ¿Okay? Vamos a ver qué aporta el artículo 31. Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general resultados de las evaluaciones. ¿Sí? La mayoría de nosotros ya nos percatamos eh, que se están realizando ciertas evaluaciones, ciertas valoraciones, ¿sí? De forma institucional, en la práctica docente, inclusive tomando en cuenta la infraestructura. ¿Por qué? Pues porque ahí debe de intervenir el gobierno, así como lo tiene planteado en sus artículos. ¿Sí? Si el gobierno federal, estatal y municipal está promoviendo ese derecho a la educación, ¿cómo la va a garantizar? La va a garantizar con calidad, ¿sí? La va a garantizar con calidad. Tecnicismo que aparece en el marco curricular común y en la nueva escuela mexicana. Calidad, ¿sí? Que las escuelas se mantengan en un nivel atractivo, confortable, ¿sí? Que sus docentes estén preparados, actualizados. También debe de responder el tipo de gobierno. Entonces, continuamente se están haciendo y se van a seguir haciendo este tipo de evaluaciones, ¿sí? Para poder compartir ese resultado y verificar el nivel, ¿sí? El nivel de la institución, el nivel de los docentes, ubicar ese desarrollo en cada entidad federativa. Eso es lo que nos propone el artículo tercero, 31, perdón, el artículo 31. Y el artículo 73 ya se refiere un poco más, ¿sí? A que esta educación, independientemente del derecho, esta educación vaya dirigida pues de forma particular, ¿sí? De forma particular, ¿a qué me refiero? Al cómo, ¿sí? Al cómo nosotros como docentes, a través de las indicaciones de, de nuestra, de nuestro sistema, ¿sí? Tenemos que proteger, cuidar o enseñarlos a protegerse, a cuidarse, ¿sí? Y preservar su integridad física, psicológica de nuestros estudiantes. Por eso el ajuste de planes, por eso el ajuste de programas, ¿sí? Porque la educación ya no nada más se va a fijar en el conocimiento, en los aprendizajes, ¿sí? Si debe de ser integral, también se debe de fijar
en la protección, en el cuidado, en la integridad de sí mismo, ¿ok? Independientemente de la edad. Ajá. Para poder ejercer ese derecho digno a la educación, esa formación integral que necesita el ser humano. Esa es la propuesta de estos 3 artículos para reforzar el derecho a la educación por parte de la nueva escuela mexicana, que es el modelo. Enseguida, eh, resaltando lo que promueve el artículo 3, ya que esto va a ser presencia en el examen, ¿sí? Eh, nos menciona, pues, estas características, ¿sí? Estas características pues, que se deben de tomar en cuenta, ¿sí? Que se deben de disponer, vamos, eh, para poder, para poder cumplir, ¿sí? Ya no tanto promover, sino cumplir en toda persona ese derecho a la educación. Ajá. Y una de las características es esta parte universal, ¿sí? Esta parte universal que se desprende de la propuesta que hace la UNESCO, por ejemplo, ¿sí? De lo general, del organismo que propone universalmente, ¿sí? Y se considera o se debe de considerar a través de un proyecto educativo, ¿sí? Que promueva, que promueva o que desarrolle las potencialidades en el estudiante. De aquí, de aquí nacen eh, el cómo debemos de considerar los pilares de la educación, ¿sí? De aquí nace. Lo vamos a ubicar. Número 1, el saber hacer, el saber ser para saber convivir y posiblemente transformar, ¿sí? Debe de ser la esencia de toda práctica. Ajá, la esencia de toda práctica. Y con esto vemos que no nada más existe el derecho a la educación, ¿sí? Sino también que debemos de corresponder a ciertas características en ese derecho, en esa educación. Y una de ellas son los pilares de la educación, ¿sí? ¿Por qué crees que aparecen de forma implícita en la misión y en la visión institucional? Porque son objetivos que perseguimos para esa formación integral del estudiante, ¿sí? Esas potencialidades. ¿Cuáles son esas potencialidades? Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, habilidades socioemocionales. Esas son las potencialidades que están ubicadas, ¿sí? Dentro de los pilares de la educación. ¿Cómo están ubicadas? Saber es el conocimiento. Saber es el conocimiento. Saber hacer habilidades y destrezas. Saber ser, saber ser actitudes, valores y habilidades socioemocionales. Si fusionamos esto, lo sumamos, es igual a saber convivir y posiblemente transformar. Esto es lo que nosotros debemos de considerar, perdón, debemos de considerar cotidianamente en la formación de nuestros estudiantes y el contenido de
de los programas de nuestras asignaturas lo van marcando, ¿sí? Los aprendizajes, por ejemplo, nos indican en ese momento si es conocimiento, si es habilidad, si es destreza, si es actitud, si es valor, si es habilidad socioemocional, lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Esta propuesta se maneja de esta forma porque es universal. Las potencialidades, ¿sí? O posiblemente te manejen en el examen el término de competencias también, potencialidades o competencias, ¿sí? Son universales, ¿ok? Ya cada vez más los programas ya traen un diseño, ¿sí? Muy apegado a esto, muy apegado a esto. ¿Por qué? Pues porque debemos de cumplir, reitero, con una misión y una visión institucional, en donde si tú lees esa misión y esa visión institucional, aparecen, aparecen los pilares de la educación, ¿sí? Si tú lees la misión y visión, va a aparecer dentro de su redacción el saber hacer, el saber eh, ser, saber hacer, saber convivir, saber transformar. Y si no, con otras palabras, con las que nosotros utilizamos de forma cotidiana, conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes, valores, habilidades socioemocionales. Ahí está, hacia allá vamos. Por eso esta característica eh, de ser universal refiere a las potencialidades que todo ser humano puede desarrollar, ¿sí? Para incluirlas en su nivel de competencia. Bueno, otra característica es la inclusiva, ¿sí? Es la inclusiva. Eh, Nosotros escuchamos escuela inclusiva, ¿sí? La inclusión, escuela inclusiva, alumnos de inclusión, ¿sí? Definitivamente, bueno, pues que ahí debe de estar, de presentarse esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un derecho, es un derecho. Ahora nuestro sistema, bueno, pues viene acomodando esta situación. Por ejemplo, la de escuelas inclusivas, ¿sí? La escuela en este momento debe de recibir al estudiante con su documento correspondiente independientemente de las características que presente, ¿sí? La institución. Y el docente debe de ejecutar, debe de considerar esa inclusión. El nombre lo dice, incluir al estudiante independientemente de las características que presente, sea alguna deficiencia mental, sea alguna deficiencia física, sea una barrera de aprendizaje, ¿sí? El docente, el docente debe de tener la capacidad de incluirlo. ¿A qué me refiero? De que este estudiante debe de tratar de hacer lo que hace el resto de sus compañeros, ¿sí? Bajo sus condiciones, sus niveles, sus habilidades, ¿ok? Entonces, bueno, uno no es uno, sino creo que es el tecnicismo con más peso en la nueva escuela mexicana, ¿sí? La inclusión. Bueno, otra característica, pública. Ajá. Bueno, pues es el tipo de organización política educativa, sí que va dirigida a, a nivel básico, media superior y superior, ¿sí? Estas modalidades que pueden ser escolarizadas, no escolarizadas, pueden ser mixtas, ¿sí? Eh, que dependan.
que dependan del gobierno federal, que dependan del gobierno estatal o que dependan del gobierno municipal, ¿sí? En donde se supone que al estudiante se le va a atender como se merece, con sus derechos, ¿sí? Con sus derechos, a poder cursar el nivel que le corresponda según su edad. Porque también debe de ser gratuita. Ajá, debe de ser gratuita. Si es pública, es gratuita. ¿Ok? No deben de pagar o recibir una educación. Independientemente de que no se debe de pagar, sí, se debe de recibir una educación garantizada. ¿Sí? No porque no se pague, no sea una educación garantizada, debe de ser garantizada. Esto, ¿quién lo propone? Ya lo mencionamos, la parte federal, la parte estatal o la parte municipal. También debe de ser laica, como todos nosotros lo sabemos, y no debe de ocuparse en asuntos que conciernan a cierta fe, a doctrina, dogma, ¿sí? A religión, ¿sí? Dentro del grupo, dentro de la institución. Todo esto se debe de respetar. ¿Okay? En el momento en que cierto docente, bajo cierto tema a impartir, se tiene que mencionar la disculpa, el respeto, ¿sí? Por tocar estos temas, ya que, bueno, pues algunos de los temas que nosotros impartimos sí se relacionan con estas características, y siendo así, bueno, pues en ese momento se ofrece la disculpa o se menciona que por naturaleza de la temática, sí, se tiene que tocar de cierta forma, se tiene que impartir, se tiene que mencionar alguna situación de fe, de dogma o de religión, sí, y no pasa absolutamente nada. Muy bien, estas son las características que seguramente van a aparecer en el examen, en las preguntas, ¿sí? En las alternativas como respuestas, en las posibles respuestas, en las opciones, ¿sí? Y posiblemente en algunos casos que nos vayan a plantear. En cuanto a la Ley General de Educación, esta temática, este derecho a la educación, ¿cómo es tratado? Y vamos a ver cómo se alinea, cómo se vincula bajo ciertos términos, ¿sí? Lo que se promueve en la Constitución a través de los artículos que ya mencionamos, ¿sí? Y de lo que aparece en la Ley General de Educación. Sí, está totalmente alineada. Ok. Son 11 títulos, 11 títulos en la Ley General de Educación. El primero, el primero pertenece al derecho de la educación. El número uno, el derecho de la educación, de los 11 títulos que maneja la Ley General de Educación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos indica la ley general? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que promueve? ¿Cuál es la indicación de esta ley general? ¿Sí? Bajo estos capítulos, ¿sí? Número uno, que el artículo tercero garantiza el derecho de la educación, ¿sí? Como ya lo mencionamos, ¿sí? En el artículo 2, ¿sí? Priorizar la educación en las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Recuerden que la obligatoriedad se presenta hasta los 18 años, ¿sí? La federación, el estado y el municipio también están conscientes que deben de promover, desarrollar programas y políticas públicas para este derecho a la educación y para que el estudiante permanezca en la educación, ¿sí? El artículo 3, participación activa de los actores del proceso educativo.
¿Quiénes somos los actores de ese proceso educativo? Bueno, número uno, los representantes de la ley, ¿sí? En la federación, en el estado, en el municipio. Ajá. Los directivos, los docentes, el personal de apoyo, el personal de intendencia, ajá. Los estudiantes, los padres de familia, personas de la comunidad. Por eso, si nos percatamos ya en los contenidos, ¿sí? En los contenidos del plan que estamos ejecutando, pues nos menciona esta participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar una educación integral, ¿sí? No nada más es el derecho, sino el desarrollo de esa educación integral. Ajá. Y bueno, ya el gobierno, por su parte, pues tiene que beneficiar a los actores, ¿sí? Cómo beneficia, por ejemplo, a los docentes, cómo está beneficiando a los docentes, ¿sí? En la situación económica, en la situación de actualización, de comodidad, ¿sí? Posiblemente en la descarga administrativa, ¿ah? Y debe de contribuir al desarrollo, que es lo que nos indican en los artículos anteriores, ¿verdad? El compromiso, nada más es el derecho, sino el compromiso de evolucionar en esa educación, ¿sí? ¿Cuál es su participación en la evolución de la educación en la actualidad? Otro artículo es el cumplimiento de las autoridades educativas, que está ligado a lo que estamos mencionando. Ellos tienen un compromiso, ellos tienen que cumplir, ¿sí? Ellos tienen que promover esa evaluación, esa valoración, compartir los resultados, ¿sí? Promover programas, involucrar a los actores, saber involucrar a los actores, atender las características de los medios geográficos. Toda persona tiene derecho a la educación para su desarrollo personal y profesional. Vean cómo está vinculado lo que mencionan en los artículos, ¿sí? Y en lo que propone y promueve la Ley General de Educación. Aquí aparece, ¿sí? Esa observación, esa indicación de que toda persona tiene derecho a la educación, ¿sí? Para su desarrollo personal y profesional. Desarrollo humano integral, ¿sí? Lo que venimos compartiendo. Esa formación que nosotros los docentes debemos de practicar. Formación y evaluación integral en el aula, ¿sí? No nada más constructivistamente, sino también humanísticamente, para que sea integral, ¿sí? De esta forma, sí estamos aportando nuestros granitos de arena para esa transformación social, ¿sí? Bajo el principio de la dignidad humana. Aquí se presenta parte de los principios de la nueva escuela mexicana bajo esta tendencia humanista. Ok. Eh, Todas las personas deben de cursar la educación básica y media superior. Ya vimos que es la obligatoriedad. También mencionamos que esa obligatoriedad se debe de presentar hasta los 18 años. ¿Sí? También nos indica que se debe de apoyar en la investigación científica, humanística y tecnológica, difundir la cultura nacional y universal. Esto ya viene implícito en los contenidos de los programas, de las asignaturas que impartimos. Esto es lo que promueve, sí, lógico que hay una, una situación en cuanto a esta parte de
¿sí? De la calidad de la excelencia educativa, que son características que se vienen manejando en el artículo tercero, en el marco curricular común en la nueva escuela mexicana. Sí, calidad. ¿Qué queremos? Calidad. No queremos calidad, no cantidad. Y esa es una base teórico-pedagógica que se debe de considerar en el grupo. ¿Sí? La cantidad, la cantidad de desarrollo de contenidos no nos conlleva al desarrollo de potencialidades en el estudiante. Solamente los saturamos. Necesitamos calidad, necesitamos el desarrollo de esas potencialidades. Con esto aportamos a una excelencia educativa, ¿sí? Las acciones de todos los actores, el cumplimiento de las políticas de todos los actores, ¿sí? Y el promover programas y convenios se dirige hacia dónde? Hacia esa calidad, hacia esa excelencia educativa. Tenemos una referencia, ¿sí? Tenemos una referencia general, ¿sí? Que son los principios, que son los principios que mencionamos anteriormente, ajá, que esta educación, con base a lo que se mencionó anteriormente, esta educación sí debe de cumplir con estas características. La parte universal, en donde se considera el desarrollo de potencialidades, que esas potencialidades se desprenden de los pilares de la educación, ¿sí? Para poder cumplir una visión institucional. Ajá. Que esta educación sea inclusiva, atender, ofrecer ese derecho a la educación, independientemente de las condiciones, que sea pública, que sea gratuita y que sea laica. La ley general concentra lo que promueven los tres artículos que fungen como base legal de este derecho a la educación. ¿Sí? Y, y por último, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tema. ¿Cómo intervienen los derechos humanos en este tema? Bueno, tenemos una referencia general, ajá, que proviene sobre el derecho, proviene del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Y garantiza ese derecho a la educación. Uh-huh. Es una declaración universal que se realizó en 1948, ¿sí? Donde toda persona tiene derecho a la educación. Vean cómo desde hace tiempo ya se están manejando estas políticas educativas. Eso es lo que se propone a nivel mundial. Y ya nosotros aquí, con base a nuestra propuesta, la Comisión Nacional, ¿sí? Pues también existe un apartado en la fracción décima del artículo tercero, en donde nos indican, bueno, que toda persona tiene derecho a esta educación, pero que también existen responsabilidades por parte de la federación, del estado, del municipio, inclusive también de los propios actores, incluyendo al estudiante, ¿sí? Y bueno, nos hacen saber también los derechos humanos ya en la actualidad, nuestros derechos humanos, sí nos hacen saber que es obligatoria ya la educación media superior. ¿Sí? Eh, También hacen énfasis esta situación de los derechos humanos, ajá, en algunas características que se vienen ligando, se vienen alineando
con lo que venimos mencionando desde un principio. El derecho a la educación implica el poder acceder a los distintos niveles educativos, algunos de estos obligatorios y gratuitos, ¿sí? En donde se deben de observar ciertas características, como la disponibilidad. La disponibilidad refiere a la demanda, ¿sí? A la demanda en algún nivel, en alguna institución, ¿sí? Otra característica es la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad. Aquí obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva, ¿sí? A todas y a todos. Accesibilidad. El Estado está obligado a garantizar esa educación gratuita e inclusiva. La aceptabilidad, en donde se consideran criterios de seguridad, calidad y calidez en la educación, ¿sí? Así como las cualidades profesionales del profesorado, en la aceptabilidad. Y la última, la adaptabilidad, que es la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo la mayoría de docentes en educación básica. ¿Cómo estamos adecuando esos contenidos a mi contexto? ¿Sí? Aquí también hace presencia lo que les mencionaba al principio. ¿Sí? El estudiante debe de aprender con lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y para qué lo está viviendo. Ya es un principio pedagógico. Ahora, yo como he hecho mano de ese contexto sociocultural para desarrollar lo propio, para desarrollar mis contenidos, cómo transversalizo, cómo transversalizo ese contexto para que mis estudiantes se vayan formando integralmente, ¿sí? Y en esa transversalización, la transversalización no nada más es de contenidos, la transversalización no nada más es de criterios constructivistas y humanistas. Esa transversalización debe de ser también, ¿sí? Del cómo, cómo fusiono, cómo fusiono esas características comunitarias, ¿sí? Para poder resolver o proponer soluciones con la temática que yo voy desarrollando. ¿Sí? Recuerden que para que el estudiante logre un aprendizaje integral, se necesitan de actividades individuales, de actividades colectivas, evidencias teóricas, evidencias prácticas, ¿sí? En donde se incluya la problemática institucional, problemática grupal, institucional o comunitaria. Esa es la formulita clave. Esto, ¿cómo lo estamos integrando o cómo lo debemos de integrar a nuestra práctica docente? Esto es exactamente parte de la innovación en esa práctica, ¿sí? Es parte fundamental eh, de ese cambio, de ese rediseño, ¿sí? En la forma de impartir nuestras clases. ¿Cómo conjugamos esos tecnicismos de vanguardia? Por ejemplo, la transversalidad, la interdisciplinariedad, ¿sí? La contextualización, la inclusión, ¿sí? Cómo los ubicamos, cómo los interpretamos, cómo los planeamos, cómo los ejecutamos y cómo los evaluamos. Compañeras, compañeros, esta es la propuesta de nuestra temática, el derecho a la educación. Nuevamente ofrezco 1000 disculpas por lo sucedido el día de ayer y sigo a sus respetables órdenes. Muchísimas gracias.